Eficiencias algorítmicas y el costo de la IA. Ahora, una de las cosas que es realmente importante y que no recibe suficiente atención, pero que va a construir gran parte de las ganancias que no se ven, son las eficiencias algorítmicas. Mientras que las inversiones masivas en computación reciben toda la atención, el progreso algorítmico es igualmente un impulsor importante del progreso y está dramáticamente subestimado. Para ver qué tan grande puede ser el impacto del progreso algorítmico, considera la siguiente ilustración: la disminución del precio para alcanzar un 50% de precisión en el Math Benchmark en solo 2 años. Para comparar, un estudiante de doctorado en informática que no le gustaban particularmente las matemáticas obtuvo un 40%, por lo que esto ya es bastante bueno. La eficiencia de inferencia mejoró en casi 3 órdenes de magnitud o 1000 veces en menos de 2 años. Lo que tenemos aquí es algo increíblemente más eficiente para el mismo resultado en solo 2 años, lo cual es absolutamente increíble. Estas eficiencias algorítmicas van a impulsar muchas más ganancias de las que piensas. Como alguien que observa a Chip donde se publican muchos de estos artículos de investigación, créeme, hay probablemente entre 50 y 80 artículos de investigación que se publican todos los días y algunos de esos permiten ganancias del 10% al 20% al 30%. Si calculas el hecho de que todas estas eficiencias algorítmicas se van a combinar entre sí, realmente vamos a ver más casos como este. Aquí es donde hablamos sobre el costo de la API y básicamente analizamos lo eficiente que se vuelve ejecutar estos modelos. Al momento del lanzamiento, GPT-4 costaba lo mismo que GPT-3 cuando fue lanzado, pero desde que GPT-4 se lanzó hace un año, los precios para los modelos de nivel GPT-4 han caído 6 veces o 4 veces para la entrada y salida con el lanzamiento de GPT-3.75, que es básicamente Gemini 1.5 Flash. Esto es 85 veces más barato que lo que solíamos tener anteriormente. Progreso y escalado de la IA. Podemos ver en este gráfico que si queremos calcular exactamente cuánto progreso vamos a lograr, hay dos cosas principales aquí: el cómputo físico de escalado, que incluye centros de datos y el hardware que dedicamos a los problemas, y por supuesto, el progreso algorítmico, que son las eficiencias donde la gente reescribe estos algoritmos de maneras sorprendentes que impulsan eficiencias que previamente no sabíamos cómo resolver. Por eso, en el futuro, cuando tengamos un investigador de IA automatizado para hacer esto, esta brecha se ampliará aún más. Ahora esto es de donde hablamos sobre desbloquear las ganancias. Esto es, por supuesto, algo de lo que ya hablamos antes, pero la razón por la que esto es importante es porque es donde pueden obtener ganancias de un modelo de maneras que antes no podías ver. Imagina que cuando alguien te hace una pregunta de matemáticas, tuvieras que responder instantáneamente con lo primero que te viene a la mente. Parece bastante obvio que tendrías muchas dificultades excepto para los problemas más simples, pero hasta hace poco así es como hacíamos que los LLM resolvieran problemas matemáticos. En cambio, aquellos de nosotros que resolvemos problemas matemáticos trabajamos el problema paso a paso y somos capaces de resolver problemas mucho más difíciles de esa manera. Esto es básicamente el razonamiento en cadena, chain of thought, y eso es lo que hacemos para los LLM. A pesar de sus excelentes capacidades brutas, eran mucho peores en matemáticas de lo que podrían ser porque estaban restringidos de una manera obvia. Fue un pequeño ajuste algorítmico lo que desbloqueó capacidades mucho mayores. Lo que está afirmando aquí es que cuando estos modelos aún mejores se desaten aún más, veremos ganancias compuestas mucho mayores. En general, uno de los ejemplos más impresionantes recientemente es que, mientras GPT-4 solo puede resolver el benchmark de ingeniería de software correctamente en un 2%, con el uso de agentes de DevOps, este salto llega al 142%, lo cual es bastante increíble. Esto es algo que está en una fase muy temprana. Dice que si imaginamos que los humanos no pudieran usar calculadoras o ordenadores, estaríamos literalmente solo al principio. GPT puede usar un navegador web, ejecutar algo de código y demás. Contexto y post-entrenamiento en la IA. Por supuesto, aquí hablamos sobre la longitud del contexto que ha pasado de un contexto de 2K a 32K e incluso literalmente 1.000.000 de longitud de contexto. También está el post-entrenamiento que mejora sustancialmente los modelos después de haberlos entrenado, lo cual está generando enormes avances. Pasamos del 50% al 72% en matemáticas y del 40% al 50% en el GPQ. Aquí podemos ver nuevamente otro salto en términos de crecimiento. Se puede ver aquí el chatbot bruto en comparación con el agente chatbot. Estas son cosas que la mayoría de la gente simplemente no está considerando cuando miramos el futuro del crecimiento de la IA. Por eso dice que las mejoras serán cambios significativos en comparación con GPT-6 y el aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana para 2027.
En lugar de un chatbot, tendrás algo que se parezca más a un agente y más a un compañero de trabajo. Una de las cosas más asombrosas que vi es que, tomando toda la información que se ha mencionado, esto es absolutamente increíble. Básicamente dice que para finales de 2027, esto es absolutamente una locura. Podemos ver las ganancias obtenidas desde GPT-2 hasta GPT-4 mediante el cómputo físico, las eficiencias algorítmicas más las ganancias importantes de desbloqueo desde el modelo base chatbot. En los próximos 4 años veremos de 3 a 6 órdenes de magnitud de escalado efectivo de cómputo base, lo cual incluye el cómputo físico y las eficiencias algorítmicas. Básicamente, él dice que con todo esto combinado, ¿cómo debería verse el futuro? Supongamos que entrenar GPT-4 tomó 3 meses. En 2027, un laboratorio líder de IA podrá entrenar un modelo del nivel de GPT-4 en un minuto. Esa es una predicción increíble y me pregunto si realmente será realidad. Pero nuevamente, hay que considerar que en 3 años, con miles de millones de dólares y mucho más cómputo disponible en la industria, no me sorprendería que algunas de las cosas que ahora parecen ciencia ficción dejen de serlo. Aquí es donde podemos ver todo visualizado. Podemos ver literalmente cómo tenemos el conocimiento base, luego tenemos el marco del chatbot, luego una vez que tenemos el marco agente y, por supuesto, una vez que tenemos más órdenes de magnitud, podemos ver que la inteligencia para 2027 se convertirá en un ingeniero de investigación en IA automatizado. Ahora que realmente miras toda la información desde cada punto de vista, no parece tan loco. Si consideras cada cosa, esto no parece algo tan lejano. Especialmente con los saltos que hemos visto antes. Quizás, solo quizás, con el lanzamiento de GPT-5 y los modelos de IA subsecuentes, vamos a empezar a ver que en 2027 y 2026 serán periodos de tiempo increíbles. Él dice que estamos en camino hacia la AGI para 2027 y que estos sistemas de IA básicamente podrán automatizar casi todos los trabajos cognitivos. Piensa en cualquier trabajo que pueda hacerse de forma remota. Esa es una declaración muy impactante y creo que es algo que necesitas tener en cuenta. La AGI para 2027 no es algo fuera de lo posible y es algo que definitivamente podría suceder. La importancia de esta década. Una de las cosas más interesantes que considero realmente importante es que la razón por la cual este periodo es tan importante es porque es el periodo decisivo. Este es el periodo en el que ocurre el crecimiento y realmente podemos ver de qué somos capaces. Él dice aquí, en esencia, que estamos en medio de un gran escalado y es aquí donde estamos cosechando ganancias únicas esta década y el progreso a través de los órdenes de magnitud será múltiples veces más lento después de esto. Si este escalado no nos lleva a la AGI, los próximos 5 a 10 años podrían estar muy lejos. La razón por la que esto va a ser tan interesante es porque esta década es decisiva. Puedes ver aquí que el escalado efectivo de cómputo se volverá cada vez más difícil cuanto más grande se haga. Piensa en esto, no tengo un gran ejemplo, pero solo hay que considerar lo difícil que es invertir miles de millones de dólares adicionales para escalar los sistemas aún más. Claro, puedes escalar un modelo de 10.000 millones a 100.000 millones, pero escalar de 100.000 millones a 10 billones es realmente enorme. Requiere mucha inversión. Necesitas múltiples centros de datos, debes hacerlo realmente grande, considerar toda la refrigeración, hay muchos requisitos de energía y luego llegar a clústeres de $1 billón o incluso de 500.000 millones de dólares es aún más increíble. Básicamente, él afirma que una vez que lleguemos al nivel de los 100.000 millones y más y no hemos alcanzado la AGI en ese nivel, significa que realmente vamos a tener que esperar algún tipo de avance algorítmico o una arquitectura completamente nueva con las ganancias que se obtendrán al poder lanzar mucho más cómputo. El problema será muy difícil para nosotros hacer avances basados en el cómputo después de eso. Él básicamente dice aquí que gastar $1 billón en un modelo suele ser escandaloso, pero para el final de la década probablemente tendremos clústeres de 100.000 millones o $1 billón y escalar mucho más allá de eso será mucho más difícil. Será básicamente el límite factible tanto en términos de lo que las grandes empresas pueden realmente permitirse como incluso como una fracción del PIB. Él también afirma que las grandes ganancias que estamos obteniendo de las CPUs a las GPUs probablemente desaparecerán para el final de la década porque vamos a tener chips específicos para IA y sin mucho más allá de eso, no habrá muchas más ganancias posibles. La razón por la que esto es importante es porque para aquellos que están tratando de navegar por todo esto y están tratando de averiguar dónde se detendrán las capacidades de la IA y cuál será el próximo crecimiento, básicamente el hecho es que ahora estamos escalando nuestros sistemas y una vez que alcancemos el límite de clústeres de 1.000 millones a 100 billones, si no tenemos superinteligencia o AGI para ese límite, entonces sabremos que tal vez estamos usando la arquitectura equivocada y las cosas tendrán que cambiar significativamente.
La explosión de la inteligencia y sus implicaciones. Así que o bien será un camino largo y lento o llegaremos relativamente pronto. Y por la apariencia de las cosas, parece que vamos a llegar relativamente pronto. Ahora hablemos de AGI y superinteligencia, la explosión de la inteligencia. Básicamente, aquí se trata de cómo el progreso de la IA no se detendrá en el nivel humano. Cientos de millones de AGIs podrían automatizar la investigación en IA, comprimiendo una década de progreso algorítmico, lo que añadiría 5 órdenes de magnitud en un año. Rápidamente pasaríamos de sistemas de nivel humano a IA extremadamente superinteligente y el poder y el peligro de la superinteligencia serían dramáticos. Aquí tenemos básicamente lo que creo que es el gráfico más importante. Si hay uno que quieres capturar y mantener en tu teléfono, creo que es este. La razón es porque una vez que tienes las líneas de tiempo de GPT-4, GPT-3 y GPT-2 mapeadas, podemos ver claramente que esta intersección aquí está en 2023. Pero por supuesto, a medida que continúan las tendencias, podemos ver que una vez que lleguemos a este periodo es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes porque este es el periodo de la investigación en IA automatizada. Y es por eso que una vez que esto ocurra, no es algo como un cuento de hadas. Es algo que Sam Altman ha dicho que es su objetivo principal. Eso es lo que OpenAI está tratando de construir. No están realmente tratando de construir superinteligencia, pero definen AGI como un sistema que puede hacer investigaciones en IA automatizada. Y una vez que eso ocurra, y no creo que tome mucho tiempo, es cuando vamos a obtener ese ciclo de automejora recursiva donde la superinteligencia no tardará mucho en llegar. Porque si puedes desplegar 5000 agentes que son esencialmente todos de nivel de investigador de IA estándar y podemos desplegarlos en ciertos problemas y mantenerlos funcionando las 24 horas del día, eso va a comprimir años de investigación en IA en un periodo de tiempo muy corto. Es por eso que puedes ver que el gráfico durante ese periodo púrpura muestra un incremento significativo en la capacidad y eficiencia. Aquí es donde empieza a subir rápidamente y por eso la próxima década es tan importante. Porque una vez que lleguemos a ese nivel de avance donde hemos automatizado la investigación en IA, todas las apuestas están abiertas. Sabemos que la superinteligencia estará a la vuelta de la esquina y es lo que llamamos la explosión de la inteligencia. Y así concluimos la segunda parte de nuestro análisis sobre las revelaciones de Leopold Brenner. Hemos explorado las eficiencias algorítmicas y el costo de la IA, aspectos cruciales que están impulsando el progreso hacia la AGI de maneras sorprendentes. Pero aún hay más por descubrir. En el siguiente video, profundizaremos en la AGI y la superinteligencia, y cómo estos avances podrían transformar completamente nuestro mundo y la manera en que vivimos y trabajamos. No te pierdas la tercera parte, donde analizaremos las implicaciones de alcanzar la superinteligencia y qué significa esto para el futuro de la humanidad. Nos vemos en el próximo video.